En esta oportunidad vamos a estar hablando un poco sobre la ley 1266 del año 2008. Vamos a mirar las partes más importantes de esta ley, como por ejemplo, quiénes son los titulares, las fuentes de información, los operadores de la información, el objeto de la ley, el ámbito de aplicación de la misma, porque, como mencionamos en capítulos anteriores, es la ley principal de Habeas Data, no obstante que existen otras leyes de índole estatutario que han entrado a hacer modificaciones y adiciones. Vamos entonces con el tema. ¿Cuál es el objeto de esta ley de Habeas Data, ley 1266 del año 2008? El objeto de la ley es desarrolla el derecho constitucional que tienen todas las personas a, ojo, conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellas en los bancos de datos. ¿Se acuerdan ustedes de algo que ya hemos visto? Sí, señores. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. ¿Se acuerda que hablábamos de la actualización, rectificación, conocimiento de los datos que tuviesen las entidades tanto públicas como privadas? Entonces, nótese que esta ley 1266 del año 2008 desarrolla precisamente ese artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, así como habíamos mencionado anteriormente que la 1755 desarrollaba el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. Es decir, la Constitución nos habla de un derecho, pero no lo desarrolla, no lo extiende, no lo amplía, sino que para poderlo desarrollar, pues llegan las leyes. Entonces, vea que esta ley 1266 del año 2008, el objeto como tal nos permite que los colombianos desarrollen ese derecho constitucional de conocer, actualizar y rectificar la información que se tenga sobre ellos en las bases de datos. Eso lo establece el artículo primero de la ley 1266. La aplicación. Aplica para todos los datos de información en bases públicas o privadas. Ya habíamos dicho, EPS, centrales de riesgo, entendido por centrales de riesgo tales como por ejemplo DataCrédito, TransUnion, ProCrédito. Bases de datos públicas, bases de datos que tengan los bancos, bancos tales como por ejemplo Bancolombia, inclusive plataformas de neobanco como Nubank o Nequi. Esas también tienen sus propios datos de particulares y son entidades privadas y no pueden hacer con esos datos lo que quieran. Por eso, hoy día, inclusive en las páginas web de las empresas, se habla o se observa mucho secciones donde hablan de la política de privacidad de datos. Dicen, sus datos serán tratados conforme a la ley de data. Inclusive cuando uno llama a una empresa, a una entidad, en muchas oportunidades cuando tienen que suministrar datos, le dicen que serán tratados conforme a la ley de data. ¿Quién es un titular? La ley de Habeas Data nos dice, los titulares es quién, a quién se refiere la información. Ese es el titular. La fuente de información, ¿quién es? La persona o entidad que recibe o conoce los datos de los titulares por vínculo comercial o de servicios. Ya vamos a explicar. ¿Y quiénes son los operadores de la información? La persona o entidad que recibe de la fuente datos de varios titulares. Entiéndase entonces de la siguiente forma. Si DataCrédito tiene información mía por una deuda que yo tuve con Bancolombia, entonces, el titular soy yo. La fuente de información es Bancolombia, en este caso, en el ejemplo. Y el operador de la información es ¿quién? DataCrédito. Entonces, volvemos y lo leemos y ya lo vamos a entender. Titular, a quien se refiere la información. Fuente de información, la persona o entidad que recibe o conoce los datos de los titulares por vínculo comercial o de servicios. Y los operadores de la información, la persona o entidad que recibe de la fuente, es decir, de la entidad que suministra esa información del titular, datos de varios titulares. Siguiente, los principios de la administración de los datos. Estos principios son importantísimos. ¿Por qué? Porque cuando yo redacto una solicitud, pues tengo que tener en cuenta también los principios, por una razón muy sencilla. Los códigos tienen unos principios que orientan la actuación de esas normas especiales. Esos principios son principios orientadores, principios rectores de esa norma especial.
¿Cuál? Habeas data. Es decir, que en todo caso se tendrá que tener en cuenta siempre los principios. Principio de veracidad o calidad de los registros de los datos, lo que hablábamos anteriormente. Los datos tienen que ser correctos, no puede ser cualquier dato. Ahí con un montón de información errónea y otra que se verás, no. Entonces la información tiene que ser correcta. Principio de veracidad o calidad de los registros de los datos. Principio de finalidad. El principio de la circulación restringida. O sea, no van a pasar toda la información que yo tengo a cualquiera. No, por eso dicen que sus datos serán tratados conforme a la política de privacidad. Principio de temporalidad de la información. Principio de interpretación integral de derechos constitucionales. Principio de seguridad y principio de confidencialidad. Son esos 7 principios que nos habla el artículo 4 de la ley 1266 del año 2008. Principio importante que siempre coloco en las solicitudes, inclusive en las acciones de tutela, el principio de veracidad o calidad de los registros de los datos. Porque si mi información es errónea, entonces se estaría incumpliendo con el principio de veracidad, lo cual daría lugar a que yo como titular de la información solicite o a la fuente de información o al operador de la información que se hagan las modificaciones o las rectificaciones o actualizaciones de la información que no es veraz. Vea cómo es importantísimo ese principio de la veracidad o calidad de los registros de los datos. Que si la información es errónea, se desvirtúa y se atenta contra el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y es un derecho fundamental. Y recordemos, la Constitución está por encima de otras normas. Entonces, vea cómo es de importante. Y por último, tenemos los deberes de las fuentes de información que simplemente los vamos a manifestar. Deberes de las fuentes de información. Las fuentes de información deberán cumplir con las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones previstas en el presente ley y en otras que rijan su actividad. Primero, garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable. Principio de veracidad. Segundo, reportar de forma periódica y oportuna al operador todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada. Entonces vea que es un deber, no es si quieren estar actualizando. Por eso, el artículo 15 nos dice rectificar, actualizar, conocer. Y también ese es el objeto de la ley de Habeas Data, artículo primero. El tercer deber, rectificar la información cuando sea incorrecta e informar lo pertinente a los operadores. Cuarto, diseñar e implementar mecanismos eficaces para reportar oportunamente la información al operador. Quinto, solicitar cuando sea el caso y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada por los titulares de la información. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que dentro de los mecanismos de eliminación de los reportes habían unas causales de eliminación y que entre las causales estaba, por ejemplo, no contar con la autorización de ser consultado y reportado? Vea que es un deber de ellos tener, conservar esa copia, solicitar cuando sea el caso y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada por los titulares de la información, ustedes ya saben quiénes son titulares, y asegurarse de no suministrar a los operadores ningún dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea necesaria de conformidad con lo previsto en la presente ley. Certificar semestralmente al operador de la información que la información suministrada cuenta con la autorización de conformidad con lo previsto en la presente ley. Séptimo, resolver los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se regula en la presente ley. Octavo, informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte del titular. Cuando uno presenta un requerimiento, una petición ante la fuente de información, tiene que poner esa leyenda. ¿En dónde? En el reporte negativo. Cuando se haya presentado a solicitud de rectificación o actualización de la misma, con el fin de que el operador incluya en el banco de datos una mención en ese sentido hasta que se haya finalizado dicho trámite, es decir, hasta que den respuesta. Noveno, cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control en relación con el cumplimiento de la presente ley. Autoridad de control y vigilancia, señores, anoten, Superintendencia de Industria y Comercio. Ya vamos a ver por qué y qué ley la autoriza. Aquí vamos por partecitas. Décimo, los demás que se deriven de la Constitución o la presente ley, eso es cualquier cosa. Y 11, reportar la información negativa de los titulares máximo 18 meses después de la constitución en mora del titular. Ese numeral
o ese deber 11 es por la ley de borrón y cuenta nueva. Ya les ponen un límite. Es deber de ustedes, señores fuentes de información, si lo desean y si tienen el documento que les permite consultar y reportar negativamente a alguien, reportar la información negativa dentro de los máximos 18 meses siguientes a la constitución en mora del deudor, es decir, del titular. Nótese entonces lo importante de conocer todo este tema. Hemos aprendido en este capítulo entonces cuál es el objeto de la ley de Big Data, la diferencia entre titulares, fuentes y operadores, los deberes de la fuente de información y cuáles son los principios más importantes. Y ya vamos cogiendo conocimiento con claridad por qué la ley protege al ciudadano y por qué es importante el respeto de la información que se tienen en los bancos de datos, sean estos bancos de datos públicos o privados, de la información que tienen de todos los titulares, tanto por los que contratan servicios, por las relaciones contractuales diferentes, por ejemplo, a las que tienen que ver directamente con temas económicos, como por ejemplo entidades financieras, cooperativas financieras, sino también de otros tipos o índoles, como ya lo hemos mencionado anteriormente, por ejemplo, en el tema de la salud. Así que nos vemos en el próximo capítulo.